Hoy quiero hablarte sobre uno de los aspectos más importantes del éxito, de cualquier tipo de éxito, y es lo que alguna vez has oído llamar tener una actitud mental positiva. Una actitud mental positiva es clave para enfrentar las tensiones diarias y responder de manera asertiva. Te brinda un sentimiento de control sobre tu mundo y tu vida. Una actitud positiva es como un ciclo. Si eres exitoso, eres positivo. Si eres positivo, eres exitoso. Pero ¿cuál viene primero? En realidad, no importa. Lo que sabemos es que las personas con pensamiento positivo logran mucho más que las personas con actitudes mentales negativas. Entonces, lo que debes conseguir es desarrollar una actitud mental positiva, ser completamente positivo y constructivo contigo mismo, con tus posibilidades, con el mundo que te rodea y con las personas en tu vida. Y la forma de hacerlo es muy similar a cómo se desarrolla una buena condición física. Si te dijera que si fueras al gimnasio e hicieras ejercicio regularmente durante al menos 1 hora al día, todos los días de la semana durante 30 días, y lo complementaras con una dieta adecuada, notarías en tan solo un mes una diferencia física visible en ti mismo. ¿Me creerías? Seguro que sí. Todos sabemos que si haces ejercicio de manera constante durante 30 días, notarías esa diferencia. Bueno, es lo mismo con la condición mental. Ahora te voy a dar 7 pasos, 7 cosas que puedes hacer y que se ha comprobado que funcionan. Te pido que practiques estos 7 pasos durante 21 días. La razón de que sean esta cantidad de días es que se necesitan 21 días para desarrollar un nuevo hábito de cualquier tipo. Si trabajas en un patrón de hábito y lo practicas todos los días, comenzarás a desarrollar nuevas conexiones neuronales en tu cerebro que te harán pensar y actuar de manera más optimista de forma automática. Te levantarás por la mañana sintiéndote mejor, serás más positivo frente a los desafíos que enfrentas durante el día y serás más optimista ante la adversidad, y se convertirá en hábito. Te convertirás en una persona más segura y decidida, y cuando lo hagas verás cómo en tu vida se abrirán las oportunidades como en un día soleado y brillante. Hay 7 pasos básicos para la condición mental. Si practicas todos estos pasos juntos, lo que te sucederá será increíble. Pero hay algo que debes considerar previamente y es recordar que todo cuenta, es decir, todo lo que haces cuenta por mínimo que sea. El error más grande que cometen las personas es pensar que solo lo que ellos quieren que cuente es lo que vale. Pero no. Cuando asistes a un curso, lees un libro, cuando te levantas temprano o escuchas un programa de audio, todo cuenta y todo está sumando en el lado positivo de tu balance. Y cuando ves televisión, pierdes tiempo, te diviertes sin sentido y cosas por el estilo. Todo eso también cuenta, claro que sí. Y va en el lado negativo de tu balance. Y aquí hay un punto importante. Si lo que estás haciendo no te acerca a tus metas, definitivamente te están alejando de ellas. Nada es neutral. Todo lo que haces te está acercando hacia las cosas que deseas lograr en la vida, hacia la persona que quieres ser, hacia la riqueza que deseas acumular. Todo cuenta. Incluso lo que te dices a ti mismo influye y te afecta de una manera u otra. Tu tarea es utilizar cada uno de estos aspectos tanto como puedas, y en 21 días, ni siquiera notarás la diferencia, y te asombrarás de ti mismo del cambio. El número 1 es el diálogo interno positivo, es decir, hablar de manera optimista contigo mismo. Lo que se ha descubierto es que el 95% de tus emociones, el cómo te sientes contigo, están determinadas por la forma en que te hablas a ti mismo. Esto se llama tu diálogo interno. La triste realidad es que, si no hablas de manera deliberada y consciente contigo mismo de forma positiva y constructiva, por defecto pensarás en cosas que te harán más infeliz y te causarán preocupación y ansiedad. Recuerda que tu mente no permanece vacía. Si no la llenas con pensamientos positivos, se llenará de pensamientos negativos y sabes exactamente a qué me refiero. Según distintas publicaciones, a lo largo del día somos capaces de crear aproximadamente 60,000 pensamientos, 7 por segundo, de los cuales el 95% surgen de forma automática, y de ellos la mayoría, el 80% son pesimistas o negativos, frases como «nunca me sale nada bien», «no tengo suerte», «nadie me entiende», «no puedo», «está muy complicado», etc.
También sabemos que hay algo llamado estilo explicativo en la psicología cognitiva. El estilo explicativo tiene que ver con cómo te explicas las cosas a ti mismo. Sabemos que las personas exitosas y positivas son aquellas que se explican las cosas de manera positiva. Dicen cosas como, esta es una situación interesante, esto saldrá bien, o todo sucede por una buena razón, y así sucesivamente. Las personas positivas son aquellas que toman constantemente lo que está sucediendo y en lugar de interpretarlo de manera negativa, lo explican de forma optimista. Las personas positivas les dan la vuelta a las malas situaciones y encuentran algo bueno en ello. La segunda parte del diálogo interno positivo es controlar tu diálogo interno. Y aquí está la clave del diálogo interno positivo. Es una de las partes más importantes de la psicología moderna y es el uso de afirmaciones. Las afirmaciones son declaraciones positivas que te haces a ti mismo sobre ti mismo y tu mundo. Mis favoritas son, yo puedo hacerlo, yo me siento genial, soy responsable. Así es como piensan las personas exitosas la mayor parte del tiempo. Las afirmaciones son la clave. Con las afirmaciones tu potencial como persona es ilimitado. El descubrimiento y desarrollo de las afirmaciones como ciencia ha sido uno de los mayores avances en el potencial humano. Si pudiera darte un secreto del éxito, sería este: hablar sobre las cosas que quieres y negarte a hablar sobre las cosas que no quieres. Hablar continuamente en términos de lo que quieres que suceda. Interpretar las cosas continuamente en función de cómo quieres que sean. Controlar continuamente tu diálogo interno para que siempre digas cosas que sean coherentes con la persona que quieres ser y la vida que quieres tener. Recuerda que el 95% de tus sentimientos están determinados por la forma en que te hablas a ti mismo. Es absolutamente esencial que te hables a ti mismo de la manera en que quieres ser. La segunda clave es la visualización positiva. Tal vez la habilidad más poderosa que tienes es la capacidad de visualizar y ver tus metas como si ya estuvieran cumplidas. Ver tu vida como ideal en todos los aspectos. La forma de hacer esto es crear una imagen clara y emocionante de tu objetivo y de tu vida ideal y repetir esta imagen en tu mente una y otra vez. La regla es que todo progreso en tu vida exterior comienza con una mejora en tus imágenes mentales y tú tienes control completo sobre las imágenes que reproduces en tu mente. A medida que te ves a ti internamente, comenzarás a ser esa persona con esos logros en el exterior. Si te ves y piensas en ti como una persona extraordinaria, si te ves como un éxito, como una persona feliz, positiva, confiada y en control, si te ves como una persona exitosa, actuarás de esa manera hacia los demás. Por lo tanto, todo progreso en tu vida comienza con una mejora en tus imágenes mentales. Al igual que con las afirmaciones, la mente acepta esas imágenes como un mandato y comienza a trabajar para hacerla realidad. Es algo genial. Las oportunidades están ahí, tanto si las ves o como si no. ¿Crees que algunas personas ven más recursos en el mundo que tú? ¿Más soluciones a problemas? ¿Más oportunidades empresariales que tú? ¿Más personas amigables con quien contar? ¿Más dinero disponible? Verás, todo está ahí afuera. Todas las soluciones a tus problemas existen. Pero no las vemos, y parcialmente no las vemos porque nunca hemos aprendido este concepto de cómo hacer que nuestro cerebro se abra y permita que se perciban. Es como un punto ciego. Pero ¿qué sucede cuando aprendes esta técnica? De repente, comienzas a ver. Si empiezas a decirle a tu cerebro que tienes la intención de ser un gran éxito en tu campo, que te vas a destacar, que serás una de las personas más destacadas en lo que haces, si quieres ganar mucho dinero, o sea lo que sea, esto se acepta como un mandato. Se activan todas las conexiones y a partir de entonces comienzas a ver todo tipo de posibilidades que te ayudan a avanzar hacia el logro de tus objetivos. ¿Por qué las personas exitosas avanzan tan rápidamente hacia el logro de sus metas? Es muy simple. Es porque están pensándolo todo el tiempo y como resultado de pensar en lo que quieren, ven todo tipo de oportunidades a su alrededor para lograrlo. La persona promedio ni siquiera las ve porque está tan preocupada por el dinero que no tiene y por cuántas facturas tiene por pagar, por todos los problemas, y cuanto más piensan en esas cosas, más las atraen hacia sus vidas. Ten cuidado, tu mente es muy pero muy poderosa. Ahora, la siguiente técnica, la número 3, es la alimentación mental positiva.
Al igual que tu cuerpo está sano en la medida en que consumes alimentos saludables y nutritivos, tu mente estará sana en la medida en que la alimentas con vitamina mental en lugar de dulces mentales. Lee libros, revistas y artículos educativos, inspiradores o motivacionales. Alimenta tu mente con información e ideas que sean edificantes y que te hagan sentir feliz y más seguro de ti mismo y de tu mundo. Escucha audios positivos y constructivos. Alimenta tu mente constantemente con mensajes positivos que te ayuden a pensar y actuar mejor y que te hagan más capaz y competente en tu campo. Mira canales positivos y educativos, cursos en línea y todo material enriquecedor que aumente tu conocimiento y te haga sentir bien contigo mismo y con tu vida. ¿Sabías que cada vez que aprendes algo nuevo que sientes que puede ayudar a mejorar tu vida, tu cerebro libera endorfinas, también conocidas como las generadoras de la felicidad? Y realmente te sientes más feliz, incluso antes de poner en práctica una nueva idea? ¿Te sientes más feliz por haber aprendido una nueva idea en primer lugar? ¿Sabías que te conviertes en lo que comes y que tu alimentación determina tu salud física? El problema es que simplemente no comemos las cosas que deberíamos. La alimentación mental positiva es exactamente lo mismo. Te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. En otras palabras, tu vida entera, todo lo que te rodea hoy, ha sido determinado por lo que piensas la mayor parte del tiempo. Ahora, si piensas en cosas positivas, constructivas, orientadas hacia el éxito, comenzarás a tener más de eso en tu vida. Si ves películas, televisión, deportes y desperdicias tu tiempo socializando, tendrás mucho de eso en tu vida, pero no tendrás nada más. Recuerda que lo que piensas la mayor parte del tiempo desplaza a las otras cosas de tu vida. Entonces, si te conviertes en lo que piensas, ¿cómo te alimentarás mentalmente de manera regular? Esto no es algo en lo que debas ser descuidado. Debes ser muy deliberado y alimentar tu mente con una dieta de vitaminas mentales, con palabras altamente nutritivas, imágenes, citas, revistas, audio, libros y demás. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué crees que te sucedería si lees una gran cantidad de libros de horror o libros de asesinatos todo el tiempo? ¿Crees que afectaría tu mente? Sin duda alguna, afectaría tu mente. ¿Qué leen las personas exitosas? Leen libros positivos, constructivos, orientados hacia el éxito, inspiradores, educativos y motivadores. Debes preguntarte cuando lees algo, ¿esto me ayudará de alguna manera? Si lees todas las historias negativas, obtendrás lo mismo. Lo que alimenta tu mente tiene un impacto enorme en tu ser. Asegúrate de que lo que estás escuchando, viendo y oyendo sea coherente con lo que deseas lograr. La cuarta parte de la programación mental son las personas positivas. Tu elección de las personas con las que vives, trabajas y te relacionas tendrá más impacto en tus emociones y en tu éxito que cualquier otro factor. ¿Por qué? Porque son el patrón de tu diálogo interno y tus imágenes mentales. Así que decide relacionarte con ganadores, con personas positivas, con personas que son felices y optimistas y que van en alguna dirección con sus vidas. Estudios extensos en Harvard han llegado a una expresión llamada grupo de referencia personal. Tu grupo de referencia personal son las personas con las que te comparas a ti mismo. Cuando estás creciendo, tu primer grupo de referencia es tu familia, luego tu escuela, te unes a clubes y asociaciones. A veces vas a la iglesia o te unes a un partido político, eliges a una carrera y las personas en ese campo son tu grupo de referencia. Debes pensar en esta pregunta: ¿con qué personas te identificas más? ¿Con qué personas te consideras más parecido? ¿Qué sabemos sobre hombres y mujeres de alto rendimiento? Sabemos que su grupo de referencia desde una edad temprana son las personas más exitosas en su campo, las más admirables, las más positivas, las personas que admiran y quieren ser como ellas. ¿Y cuál es tu grupo de referencia? ¿Con quiénes socializas? ¿Con quiénes almuerzas? ¿Con quiénes sales a cenar? ¿Con quiénes hablas y de qué conversan? ¿Quién es tu grupo de referencia? Porque determinará tu vida y tu éxito. Tu grupo de referencia debe ser de ganadores. Sabes, hasta el 95% de tu pensamiento está determinado por las personas con las que te relacionas de manera regular. Si te relacionas con personas que no hacen nada, que no trabajan duro, que no aprenden, que solo socializan después del trabajo, entonces te vuelves como ellos, piensas como ellos, hablas como ellos.
te vistes como ellos y te casas con alguien que tampoco tiene ambición, y crías hijos que no tienen ambición, solo van a trabajar y se quejan de su trabajo. Pero las personas exitosas se asocian con otras personas exitosas. Has oído hablar de la ley de la atracción, y la ley de la atracción dice que si cambias la forma en que piensas, comienzas a atraer nuevas personas a tu vida. Si te vuelves agresivo en cuanto al desarrollo personal y el crecimiento personal, comienzas a conocer a otras personas que piensan de la misma manera, y los viejos grupos de personas con las que te relacionabas se alejan y aparece un nuevo grupo de personas. Y una de las preguntas más comunes es, ¿dónde encuentro personas positivas que piensan en el éxito todo el tiempo? Primero, conviértete en una de ellas, y luego naturalmente las atraerás. La quinta clave es el entrenamiento y desarrollo positivo. Esto es lo que me encanta. Casi todas las personas en nuestra sociedad comienzan con recursos limitados, a veces incluso sin dinero. Todas las personas que están en la cima hoy estuvieron alguna vez en el fondo, y a veces cayeron al fondo varias veces en su viaje a través de la vida. El milagro del aprendizaje continuo y el mejoramiento personal es lo que te lleva de la pobreza a la abundancia, del fracaso al éxito y a la independencia financiera. Como dice Robert Kiyosaki, tu mente es tu mayor activo y quien se prepara día a día para el éxito es quien termina alcanzándolo. Cuando te dedicas a aprender, crecer y mejorar, y te vuelves mejor y más efectivo en tus pensamientos y acciones, tomas el control total de tu vida y aumentas drásticamente la velocidad a la que avanzas hacia mayores alturas. Estas son las claves para el entrenamiento y desarrollo positivos. Lee regularmente. Leer de 30 a 60 minutos todos los días te convertirán en una de las grandes autoridades en tu campo en un par de años. La persona promedio pasa de 500 a 1000 horas al año en un auto, eso sin contar el tráfico. Y si conviertes ese tiempo en tiempo de aprendizaje, te convertirás en una de las personas más exitosas y mejor remuneradas de tu entorno. Toma todos los cursos que puedas. Recuerda que el aprendizaje continuo es clave. De hecho, la única habilidad real que importará en el futuro, cuando todo el conocimiento y las habilidades se vuelvan obsoletos, es la capacidad de aprender cosas nuevas a un ritmo rápido. Dedícate a una mejora personal continua durante toda la vida, y las cosas que lograrás serán asombrosas. La sexta clave son hábitos de salud positivos. Cuida excelente de tu salud física. Decide hoy mismo que vivirás hasta los 80, 90 o 100 años y seguirás bailando por las noches. La forma de lograrlo es comiendo alimentos excelentes, saludables y nutritivos, y comerlos moderadamente y en equilibrio adecuado. Una excelente dieta tendrá un efecto inmediato y positivo en tus pensamientos y sentimientos. Comprométete a hacer ejercicio regularmente, al menos 10 minutos de movimiento explosivo por día. Cuando haces ejercicio de manera regular, te sientes más feliz y saludable, y experimentas niveles más bajos de estrés y fatiga en comparación con una persona que se sienta en el sofá y ve televisión toda la noche. Especialmente en este mundo ocupado, descansa y relájate lo suficiente. Necesitas recargar tus energías regularmente, especialmente cuando atraviesas periodos de estrés o dificultad. Algunos de los factores que nos predisponen a emociones negativas de todo tipo son los malos hábitos de salud, la fatiga, la falta de ejercicio y el trabajo continuo sin descanso. Busca el equilibrio en tu vida. La séptima clave son las expectativas positivas. Tener expectativas positivas es una de las técnicas más poderosas que puedes usar para convertirte en una persona positiva y asegurar resultados y mejores resultados en tu vida. Tus expectativas se convierten en profecías autocumplidas. Pero si esperas con confianza, las cosas buenas llegarán a tu vida. Dado que puedes controlar tus expectativas, siempre debes esperar lo mejor. Espera tener éxito. Espera ser popular cuando conoces gente nueva. Espera lograr grandes metas y crear una vida maravillosa para ti.